En la primavera de 1316 continuaba lloviendo sobre una población privada de energía, reservas para mantenerse. Todas las clases sociales se veían afectadas, especialmente los campesinos, que representaban el 95% de la población y no tenían reservas de comida. Los niños eran abandonados a su suerte. Véase el cuento de Hansel y Gretel y la bruja que se los quería comer. Algunos ancianos renunciaron voluntariamente a su comida para que las nuevas generaciones pudieran salir adelante y así se desvivían de hambre. Los cronistas de la época relatan que hubo muchos incidentes de canibalismo en la Edad Media. Que hay investigadores terrenales, les saluda de nuevo su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. El día de hoy vamos a hablar sobre qué se comía en la Edad Media. Pero antes permíteme invitarte a que te suscribas a tu canal, que des tus comentarios y tu opinión sobre qué te han parecido estos videos y qué otro tipo de videos o qué otro tipo de información te gustaría que subiéramos. Investigador terrenal. Para la mayor parte de la población lo habitual era que no hubiera suficiente comida y la esperanza de vida era relativamente corta por la alta mortalidad infantil, incluso entre las clases altas, que no tenían por qué verse afectadas directamente por el hambre. Sus efectos directos también en 1232 provocaron un aumento en la mortalidad. En los registros de la familia real británica recogen una esperanza media de vida de entre 35 y 28 años de edad para el 1276. Entre el 301 y el 325, periodo en el que se incluye la Gran Hambruna, la cifra cayó a 29 años. De 1348 a 1375, periodo que incluye la peste negra, continúa el descenso hasta los 17 años. Aquí les hago mención, mis investigadores terrenales, sobre lo que padecieron nuestros hermanos europeos en la Edad Media y por qué era tan penado el canibalismo en la época medieval, y cuando llegan los Castillas a América, por qué hicieron énfasis en inventar sus leyendas e historias chaqueteras sobre el canibalismo en los naturales del Anáhuac. Pero continuamos sobre la alimentación en la Edad Media. Imaginemos por un momento que nos encontramos en un castillo alumbrado por velas puestas en enormes candelabros. Las mujeres llevan vestidos espectaculares y los hombres esas pesadas armaduras oxidadas que hoy solo entendemos en los cuentos. Continuando con esta imaginativa, pensemos que estamos en un banquete ofrecido por un feudal. En este caso, la cocina del castillo solía estar en el patio, separada de todo lo demás para evitar incendios. Había también habitaciones anexas donde se encontraba la bodega, el horno para el pan y el almacén. En estos banquetes la cantidad de comida que se servía era exorbitante, pues el señor feudal tenía que demostrar la riqueza si quería lucirse con sus nobles invitados. Recordemos que la hambruna era algo muy común en la época, entonces se servía pan de trigo para los nobles y pudientes, de centeno para el resto, cuando no de cebada, mijo, arroz, bellotas, habas, guisantes o ayucos. Los ingredientes más comunes en la cocina medieval europea eran el agraz, vino, vinagre. Estos ingredientes se combinaban extensamente con azúcar para dar muchos platos un sabor distinto y generalmente agridulce. Las carnes más populares eran la de cerdo y pollo, mientras que la de ternera era muy poco común. El bacalao y el arenque eran los pescados más habituales, sobre todo en Europa del norte. Sin embargo, existía una amplia variedad de consumo de pescado fresco. La leche de almendras, en sus variedades tanto dulces como amargas, eran el alimento más empleado en los platos que debían haber leche, tales como las sopas, estofados y salsas. La leche de almendras se consumía principalmente durante la cuaresma y los días de ayuno religioso. Espero que hayas llegado hasta aquí, mi estimado investigador terrenal. Antes, déjame recordarte que si te está gustando el video, dale like y comparte. No olvides suscribirte y coméntanos qué otros videos quieres que te subamos. Continuamos. Las salsas no se emulsionaban con harina, sino que eran bastante ácidas a base de vinagre y zumo de limón. La sal se utilizaba como conservante. Normalmente los cerdos de la matanza de otoño se conservaban en el saladero. Especies como pimienta, jengibre, canela y nuez moscada se utilizaban para dar sabor exótico a los alimentos y para disimular el gusto de la carne
carne que estaba ya pasada, cuando la comida no era un banquete en el fabuloso castillo del señor feudal, sino en una casa normal. Lo habitual era que la mesa que se tenía que poner y quitar. Es precisamente de esa época que viene la expresión poner la mesa, ya que la comida se servía en la habitación principal de la casa, que también se usaba para otras actividades, por lo que era algo que se quitaba y se ponía. Se colocaban algunos caballetes en el centro y sobre ellos una o varias tablas que al terminar la comida se recogían para dar espacio a otras actividades que se realizaban en esa parte de la casa. Con respecto a la vajilla, no había tantos elementos como ahora, simplemente se utilizaba una escudilla por comensal y una cuchara. Entonces se comía con las manos utilizando los 3 primeros dedos de la mano derecha. Por último, los modales en la mesa era abstenerse de escupir cuando se estuviera sentado en la mesa, o si se enjuagaba la boca cuando estaban comiendo, no debían escupir el agua en el plato, sino que debían hacerlo en el suelo y educadamente. Si se sonaban las narices, debían acordarse de limpiarse con la mano o con la manga del vestido, y les parecía de pésimo gusto limpiarse los ojos o los dientes con el mantel de la mesa. El verdadero peligro para las clases populares eran las malas cosechas que podían condenar a centenares de personas a morir de inanición. Los pastores ya no podían guiar a sus rebaños a cualquier prado. El regulo del derecho a pescar y la caza se prohibió. Solamente los dueños de un coto y sus invitados tenían el derecho a consumir ciervos, perdices o jabalíes, alimentos cuyo valor se disparó. En realidad, ambos estamentos salieron perdiendo. Los nobles, sin saberlo, se entregaron a una dieta insalubre, deficiente en fibra y cargada de colesterol, y los campesinos se vieron obligados a subsistir a base de cereales. El verdadero peligro para las clases populares eran las malas cosechas, que podían condenarse a centenares de personas a morir de hambre. La alimentación estaba tan ligada a las diferencias de clases que en la Baja Edad Media, que adquirió un carácter simbólico a partir del siglo XIV, cuando más elevado era el rango de un comensal, más elevadas debían ser también literalmente sus viandas. Aves y frutas se consideraban el no va más de la exquisitez, por su sabor, sino porque unas volaban y otras brotaban en lo alto de los árboles. En cambio, todo lo que crecía al ras del suelo era propio de seres inferiores. En particular, los tubérculos, nabos y cebollas eran cosas de gente rústica. La carne no siempre llegaba a los fogones en condiciones óptimas de conservación. Por eso, la cocina medieval se caracteriza por emplear especias en abundancia. La mezcla de sabores era la norma de la cocina, hacía furor el agridulce, y no era raro que en un mismo servicio se alternaran bandejas de golosinas con otros de productos salados. De cara al invierno, las despensas se llenaban de embutidos, compotas, ahumados y salazones, y ahí la popularidad de pescados como el arenque o el bacalao. Los campesinos solían contentarse con el ajo, la menta y otras hierbas locales. Pues bien, mis investigadores terrenales, ha sido todo por el día de hoy, pero antes permíteme recordarte que te suscribas a tu canal, El Investigador Terrenal. Forma parte de él, dale like y comparte los videos. Se despide de ustedes su amigo, su cuate, su brother, El Investigador Terrenal. Hasta pronto.